Gracias, presidenta. Traemos de nuevo desde el Partido Aragonés una iniciativa relacionada con el maltrato animal en estas Cortes. Yo hoy no traigo ni fotos de animales, ni vengo a hablar de toros, señora Lukin, se lo anticipo. Vengo a hablar de los animales de compañía, aquellos que recoge nuestra ley, la Ley 11/2003, del 19 de marzo de protección animal de Aragón. Una ley que tanto en el preámbulo, en el punto número 6, como en el título segundo, como en el anexo 1, establece lo siguiente, y lo voy a leer para que quede claro de lo que estamos hablando hoy antes de seguir con esta intervención. La ley se inspira sustancialmente en la protección de los animales de compañía que con mayor habitualidad viven con el hombre y probablemente hacia los que éste siente una especial y mayor sensación de afecto, como es en el caso de los perros y los gatos. Y en el anexo 1 ahí especifica claramente todas las subespecies y variedades de gatos y todas las subespecies y variedades de perros. Y me voy a esto para centrar un poco el debate y que luego no nos vayamos por las ramas. La situación a día de hoy es que en Aragón tenemos una ley de protección animal de 2003, como ya he dicho, una ley que 15 años después creemos y entendemos que se debería de actualizar conforme a lo que se establece el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, que entró en vigor el pasado 1 de febrero. Y también, además, debería de actualizarse conforme a las tendencias de protección de los animales de compañía que se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas y en los países más desarrollados. Entre esas nuevas tendencias hay una que es la que planteamos en esta iniciativa, que es la del sacrificio cero y que consiste en evitar dar la muerte a los animales albergados en centros de recogida que lleven más de X tiempo allí. Actualmente nuestra ley, la ley aragonesa, establece ese periodo de tiempo en 10 días, 10 días en los que a partir de ese 10º día se puede sacrificar al animal. Estamos hablando de que en España se están abandonando alrededor de 135.000–137.000 animales, hablo de perros y gatos, con lo cual estaríamos hablando de que entre un 7 y un 10%, lo que vienen a ser unos 14.000 animales al año, estarían siendo eutanasiados. El sacrificio cero ya se ha aprobado en otras comunidades autónomas, se ha aprobado en Madrid, se ha aprobado en Cataluña y se ha aprobado recientemente además también en Cantabria. Por ejemplo, en Madrid ya no se puede sacrificar animales por el simple hecho de esa permanencia en los centros de acogida y en otras comunidades autónomas, sin embargo, como en Aragón, pues bueno, hay unos plazos que varían según la comunidad autónoma. En Aragón tenemos 10 días, pero en Murcia tienen solamente 2 y en el País Vasco pues tienen hasta 30 días. Desde el Partido Aragonés entendemos que el sacrificio solo debería de estar permitido por motivos humanitarios, por motivos de salud pública, de sanidad animal o de seguridad, pero nunca por la falta de espacio en los centros de recogida, que es lo que está motivando a día de hoy muchas de esas eutanasias. Otra de las cuestiones que planteamos es que España actualmente no cuenta con ninguna ley marco de protección de animales de compañía, y es una de las tareas pendientes que tenemos, porque sin esa ley marco pues hay muchos vacíos legales, hay muchas carencias graves en cuanto a la protección de animales, y es básico y esencial que se elabore, se desarrolle esa ley a nivel estatal que permita por lo menos recoger esas directrices y esos mandatos europeos últimos en esta materia, y precisamente eso es lo que estamos solicitando en esta iniciativa. Otra de las cuestiones que pedimos y que está directamente ligada con todo el tema de la legislación que estoy comentando y que es uno de los principales pilares de esta cuestión del maltrato animal y del respeto y de protección de los animales es la educación de nuestros niños. Y en uno de los puntos de la iniciativa lo que pedimos precisamente es que se trabaje en esa educación, en esa concienciación y en ese respeto en las aulas entre los niños y los jóvenes aragoneses en edad escolar sobre esa importancia, ese respeto y ese cuidado de los animales, porque al fin y al cabo, bueno, la educación es una de las bases, es la principal base de todas las sociedades, y entendemos que todavía queda en ese sentido mucho trabajo por hacer en esta materia. En uno de los otros apartados pedimos también que se revise los artículos del Código Penal. El Código Penal fue reformado, la última reforma fue en el 2015, pero aún con esa reforma se ha visto que se siguen produciendo situaciones de maltratos animales muy graves que no se están viendo penados, no están viendo
Cumplidas esas penas sí, pero son penas que bueno, son muy leves. Prácticamente nadie entra en la cárcel por maltratar a un animal, y lo que pedimos precisamente es que se revise ese Código Penal y que esto pueda ayudar a que se frene ese maltrato con el aumento de esas penas a nivel de la reforma del Código Penal. Nosotros entendemos que mientras el Código Penal siga siendo como es ahora, con esa categorización que tiene de las penas de maltrato animal, entendemos que los maltratadores, los autores de estos hechos, pues bueno, seguirán delinquiendo y seguirán maltratando a los animales, puesto que las penas que después tienen pues son muy pequeñas y prácticamente se van de rositas. Y en el último punto solicitamos en esta iniciativa que se haga efectivo de manera inmediata la bajada del IVA del 21%, del IVA veterinario del 21% al 10%, que es un acuerdo que ya se tomó además en el Congreso, es algo que ya está aprobado, y lo que pedimos es que se cumpla, porque la subida del IVA que fue en el 2012, con esa subida del 8 al 21%, pues supuso el cierre de muchas clínicas veterinarias. Los datos son demoledores. Tenemos datos que dicen que las visitas a las clínicas se han reducido desde 2012 a en un 35% y que el volumen de negocio ha disminuido en un 12%. Son cifras preocupantes, más a más, teniendo en cuenta que no estamos solo hablando de la salud de los animales, sino también de todos aquellos que vivimos y convivimos con ellos a diario, que somos las familias que tenemos a mascotas o animales en casa. Nosotros entendemos que hay un acuerdo en el Congreso, hay un mandato al Gobierno y, por lo tanto, que se tiene que cumplir. Y nosotros, por eso, en esta iniciativa hemos pedido que el IVA veterinario se rebaje del 21 al 10%, como así está aprobado ya en el Congreso. Estas son todas las cuestiones que pedimos y solicitamos a través de esta iniciativa y con las que pretendemos proteger a nuestros animales de compañía, evitar el maltrato animal y garantizar una educación en valores en las escuelas y colegios que permita y que trabaje en la línea de la concienciación de los niños en ese sentido. Esperamos que todos los grupos apoyen esta iniciativa que creemos que es positiva para Aragón y, sobre todo, para todas aquellas familias que tenemos mascotas y animales domésticos en casa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora.